Bendecidos, amados, qué grato verles hoy y poderles saludar con gozo, con regocijo y estrechar esa fraternidad de familia, poder estar juntos para compartir, para disfrutar. Ciertamente estamos en un momento que cada uno de ustedes en su hogar puede aprovechar el tiempo y darle el calificativo que usted quiera. Es decir, que puede hacer culto en su casa, participando de corazón en la alabanza, en la adoración, en la palabra. O puede convertir la reunión en una reunión más, simplemente oír. Pero es bueno aprovechar el tiempo, como dijo el apóstol, redimir el tiempo, sacar el tiempo para adorar a Dios. Usted pueda visualizar que cuando se congrega, cuando se reúne, visualizar que estamos todos juntos y que estamos ante el trono de gracia para hallar gracia y oportuno socorro delante del Señor. O sea que estamos en su presencia. Como cantábamos ahora, yo declaro que los que están en necesidad o aflicción reciben sanidad en esta hora. Declaramos milagros, que la palabra empiece a operar, a curar y a sanar, y que se encuentra afligido, adolorido. Y recibimos, oh Dios, que hay una administración angelical en cada vida este mismo instante, y que la palabra está haciendo lo que Dios quiere en cada uno de aquellos a quienes ha sido enviado. Declaramos a tu pueblo sabio y entendido, en fervor espiritual, para asimilar la palabra y crecer en la fe. Nos declaramos, oh Dios, bendecidos con toda bendición. Como vieron, tenemos un título ahí maravilloso, preparándonos para un reino de autoridad. El momento que nosotros estamos viviendo aquí es un tiempo de preparación. En la palabra, por supuesto. En el ministerio que Dios nos ha concedido. Para lo que viene más allá. Y leíamos un verso. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Sí que estamos hablando de un reino de autoridad, el reino de Dios. Un reino en el que operan leyes, un reino en el que se demanda un gobierno, que es el gobierno de Dios por el Espíritu. Y es en ese reino y en el propósito de ese reino que cada día que amanece nos vamos preparando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de proceder y en la visión para la cual Dios nos ha llamado. Cuando Yahshua llamó a su pueblo, a los suyos, dijo: venid y heredad el reino preparado para vosotros. Cuando hablamos de un reino, básicamente sabemos que hay leyes, que hay ordenanzas, que hay normas por las cuales hay que proceder. Y tenemos que aprender las normas del reino para poder vivir bien en el reino, para poder tomar los beneficios del reino. Y eso es precisamente lo que cada día estamos haciendo, preparándonos para el reino.
Nadie está siendo regañado, todo el mundo está siendo instruido, enseñado en cómo son las leyes de Dios, cómo es el reino de Dios, y acomodándonos a esas normas y a esas leyes para disfrutar el reino de Dios. Es el pacto hecho para nuestras vidas. Hay un consejo apostólico que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que tenemos dos aspectos. Uno, que es una práctica natural aquí mientras nosotros vivimos, que estamos practicando la obediencia y practicando el conocer la autoridad donde quiera que ésta aparezca. Porque cuando desconocemos la autoridad de Dios, cuando desconocemos autoridad, cometemos muchos errores y a veces nos metemos en problemas. Por eso la palabra dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, o sea, culpabilidad y castigo. Así que tenemos que aprender a identificar la autoridad de Dios donde quiera que ésta esté, porque ahí es donde está la práctica que venimos desarrollando para lo que nos espera más allá. Es el punto importante. Les he hablado de hace un buen tiempo acerca de las leyes espirituales. Y hay una razón, que las leyes espirituales no son solo para ejercer un estilo de vida o ministerio aquí. Te dan autoridad para vivir aquí como un hijo de Dios en autoridad. Pero la realidad es para prepararle a usted para el cogobierno espiritual, para lo que viene más allá. Por eso el apóstol Pablo dijo que no sea un neófito, sea uno que desconoce, que ignora los principios y las leyes de Dios. La autoridad de Dios es su palabra. Por eso Él nos vuelve a la palabra para que conozcamos autoridad, nos metamos en la autoridad, vivamos en la autoridad y lleguemos a ser autoridad. Para hacernos autoridad por su palabra, al fundirnos con ella. Esa es la parte importante. Quizá estoy diciendo algunas cosas que van más allá de lo que posiblemente esté en la mente de alguno acerca de lo que es la autoridad. Pero hay que pasar siempre aún más allá. Yo insisto mucho en eso porque el tiempo es importante que lo atesoremos. Ya hemos aprendido a tener la palabra delante de nosotros. Hemos aprendido a meterla en nuestra cabeza. Pero ahora tenemos que aprender a meternos en la palabra. De tal manera que nos fundamos con la palabra. Que nos perdamos en la palabra. Hasta que se vea aquello que dice la Escritura, siendo la iglesia del Dios viviente. O sea, la palabra viviente. Ya no algo que tenemos, sino algo que somos. Por supuesto, esto es un lenguaje que va mucho más allá del término natural. Podemos decir: yo tengo la palabra. Pero qué glorioso poder decir lo que Yahshua quiso decir, que seamos la palabra. Generalmente nosotros tenemos el propósito o propósitos al venir al Señor. Porque Dios usó muchos medios para atraernos. Unos de una manera, otros de otra.
Pero la idea es que mis propósitos sean cambiados por los suyos. Viene un vuelco. En la medida que vamos avanzando, nuestra vida se va volcando. Hasta que ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Ahora, el misterio está en descubrir cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado. Cuando le he revelado el propósito, entonces te puedes enfocar en él. Y entonces su vida cobra razón de ser. A veces nos hacemos la pregunta, ¿con qué propósito Dios te llamó? Que yo tenga un ministerio y sea un predicador, que yo sea un líder y tenga una iglesia, que yo sea esto. O sea, como que siempre miramos en un enfoque, Dios me llamó para que yo haga algo y que yo tenga algo delante de mí. Y estamos totalmente desenfocados en eso. Descubrir el propósito de Dios cambia todo el panorama de nuestra vida, en todos los aspectos. Por eso él dice que nosotros venimos para caminar en obras preparadas de antemano. Y cuando dice eso, entonces eso me lleva a meditar, a profundizar, a reflexionar. ¿Por qué Dios hizo las cosas así? Recuerdo la historia de un padre con su hijo y quiero contársela para que usted tome reflexión de esto. Sencillamente, este padre tenía un hijo y él quería que su hijo estuviera en el parlamento y viniera a funcionar en el edificio del gobierno central. Así que el padre vende todo lo que tiene y lo invierte en todos los gastos de capacitación de su hijo. Consigue la universidad, le consigue la matrícula, el puesto. Luego en la ciudad le consigue el apartamento donde vive. Paga de antemano el restaurante donde el muchacho va a comer. Todo lo que tiene que hacer lo paga. Y con todo y eso, entonces cuando trae al muchacho a estudiar, le envía a aquel lugar. Ya él tiene todo hecho, todo preparado. Pero le dice, todo está listo, todo está preparado simplemente para que funcione. Y en los tiempos libres que tenga, puedes ganarte unos pesos. Ocúpate de las cosas buenas y que son edificantes. ¿Qué tenía que hacer el muchacho? Todos los días él pasaba frente al edificio del Parlamento porque más adelante estaba la universidad. Tenía que enfocarse en la mente, me estoy preparando para estar aquí. Por mucho tiempo voy a estar yendo allá, pero voy a estar aquí. Tenía que enfocarse primero en la preparación académica para poder estar en el lugar para el cual el padre había pagado todo. Cuando miramos la Biblia, que dice que obras preparadas de antemano, es eso. Surge una pregunta, ¿qué tuviste que hacer para verse santo? Para verse santo. ¿Qué tuviste que hacer para saber que eres un ciudadano del cielo? ¿Qué tuviste que hacer para saber que ya se te pagó por la sanidad, por los milagros, por la protección, por el cuidado, por el bienestar, por el sustento, por la buena relación, por la armonía, por el reposo? ¿Qué tuviste que hacer para tener todo eso? Nada. Nada, porque el Padre nos dio todo de antemano.
Él vino y pagó el precio de su estadía acá. ¿Cuánto tiempo atrás? Bueno, para mí fueron más de 1000 años. Hace 1000 años más allá, que Él vino y pagó todo por mí. Cuando yo llegué aquí, ya estaba todo pago, todo hecho. Y creo que por usted también. Lo único que nos ha distorsionado es la religión. Que la religión en su distorsión falsa le quiere decir al creyente que no tiene nada pago, que tiene que pagar un precio. Pero no es así. Estamos aquí para vivir sin ningún tipo de deuda en lo que a Dios se refiere. Lo único que hay que enfocarse es en el propósito por el cual el Padre nos envió acá. Porque ahí es donde puede suceder el engaño. Y en el tiempo que le quede libre, entonces puede ganarse unos pesos en su trabajo, en cualquier cosa. El problema de algunos es que se enfocan solo en ganarse los pesos, cambian el panorama. Y entonces si le queda tiempo libre, busca prepararse. O sea, vuelve las cosas al revés. Entonces el plan no se cumple. Cuando hemos invertido el orden de Dios, cuando hemos entendido el propósito, es la parte importante. Entonces el creyente casi siempre dice, es que no me queda tiempo. Mire que hay que orar, es que no me queda tiempo. Hay que leer la palabra, es que no me queda tiempo. Hay que estudiar, es que no me queda tiempo. Voy a sacar un poquito de tiempo para dedicarle al Señor. Voy a sacar un día para dedicarle a Dios. Es porque hemos vuelto el plan al revés. Porque Dios nos llamó con un plan diferente. Que todo el principio es Dios y si nos queda tiempo, ocupémonos de lo demás. Entonces ahí entra el razonamiento natural del ser humano. Cuando entra el razonamiento, dice, si me dedico a Dios, ¿quién cuida de mi familia? ¿Quién paga el arrendo? ¿Quién paga el carro? ¿Quién paga las deudas? ¿Quién esto y quién aquello? Y entonces pone la razón y se enfrasca en una situación en la que impide que Dios manifieste su gloria y que usted viva el propósito y el proyecto de Dios. En eso es que tenemos que prepararnos, en no hacer las cosas al revés, esperando que nos salgan al derecho. Cuando no descubrimos el plan por el cual Dios nos llamó, nos embargan otras cosas. Y esas otras cosas pueden hacer abortar el plan primario de Dios. Perdemos el tiempo y a la final la carrera. Por eso es que Pablo siempre habló acerca de esto y lo dijo con claridad y con temor. No sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. No sea que la gracia haya venido en vano a mi vida. Si piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, él tenía eso muy claro en su vida, no invertir el orden. Si descubro el plan de Dios para mi vida, si usted descubre el plan de Dios para su vida, por la cual Dios te llama, entonces usted se va a ocupar de todo lo que él planeó para su vida, para que se confirme lo que Dios planeó en su vida. Ese debe de ser su objetivo. Que todo lo que Dios planeó se confirme en su vida. Pero hay que descubrir el plan. Porque ya debe de haber desaparecido de su mente como creyente que ha estado en esta gracia ya por tantos años, que ya vamos
en más de 25 años. ¿Sabe usted que en el mes de marzo pasado cumplimos 25 años de establecimiento de la iglesia en la ciudad? Pues ya en este tiempo debe de tener claridad del plan de Dios en su vida, para que el plan de Dios sea lo primario en su vida y todo lo demás es secular. Su trabajo, su hogar, su familia, todo lo demás es secular. Lo primero es el plan de Dios. Porque dentro del plan de Dios está incluido el bienestar de los que Él ha llamado. Por eso, hablando de esto, dice proféticamente David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque estaba enfocado en el plan. Entonces, el bien de Dios lo sigue. Cuando no entendemos el plan, buscamos el bien y la misericordia de Dios. Primero, estamos buscando el bien y la misericordia porque desconocemos el plan. ¿Ve? Invertimos el orden. Y entonces la vida se hace más difícil, se hace más dura. Y vivimos una vida mediocre, a medias. Así que, cuando pensamos en esto, meditamos y reflexionamos, entonces me lleva a conocer cuál es el objetivo de Dios por el cual Él me eligió, y ahí empiezo a conocer y a entender a Dios. Que a veces pensamos entender a Dios y conocerlo, y cogemos libros de aquí, libros de allá, como el que quiere mucho crecer en la vida espiritual, tener la palabra, y entonces lee un libro aquí, escucha un tema de gracia, pero entonces prende el televisor para escuchar el predicador tal, y busca internet para escuchar el predicador tal, y busca el ministerio tal, y porque quiere llenarse. A la larga, va a tener un fraude y un fracaso desesperante. Usted ha nacido para reinar en vida juntamente con el Señor. Pero lo primero que tiene que saber es las leyes del reino. Saberlas. Saberlas de tal manera, de esta forma. Generalmente cuando usted va a estudiar, a comprar las clases de conducir un carro, es un libreto grande. Usted tiene que aprendérselo. Hasta que llegue el día en que usted prende el carro y sale. Y ya usted sabe dónde hay que parar, qué velocidad hacer, qué es esto, qué es lo otro. Usted no puede llevar el libro ahí en la mano y cada rato consultar. ¿Y esa señal qué será? Vamos a ver. ¿Y esto qué será? Usted no puede ir con eso así. Usted tiene que meter las leyes en su cabeza, en su vida, hasta que esas leyes se formen parte de su vida. Entonces voy a ser un buen conductor. Pues cuando venimos a la palabra, no es que nosotros metamos las leyes en una libreta y las tengamos ahí o en la cabeza simplemente por decirlas. Es que tenemos que meternos en las leyes de Dios hasta que las leyes se conviertan en la persona que usted es y usted en lo que son las leyes de Dios. Porque uno que desconoce sus leyes y a la vez las viola, no podrá cogobernar en el reino aquí y menos allá, porque nos estamos preparando para un reino más allá. Cuando se haya suprimido el individualismo y exaltado la identidad, cuando la palabra venga a ser su estilo de vida por asimilación, la autoridad de Dios fluirá donde quiera que usted esté. Siéntose una persona que no lo controlan las circunstancias. Ese es un punto terrible. A veces decimos, no podemos dejar que las circunstancias nos controlen. Y venimos cantando, felices, contentos, gloria a Dios. Qué linda está la calle. ¡Pah! Se rompió la goma. Y empieza la angustia y la aflicción. Entonces la circunstancia lo está controlando porque venía contento y la circunstancia le puso de mal genio.
o lo entró en desesperación. Y cualquier circunstancia contraria o adversa que te suceda no puede controlarte. Y ese es el propósito, llegar a aprender a reinar en vida, que es controlar la circunstancia y no que la circunstancia te controle. Y eso no quiere decir que si yo controlo las circunstancias, no me van a venir malas circunstancias, sino que voy a tener un estilo de vida en medio de la circunstancia inconmovible. Usted no se deja sacar del reposo ni de la fe de Dios. Entonces, cuando usted no lo controle las circunstancias, ni los problemas, ni la gente a su alrededor, sino que usted solo se deja gobernar por el Espíritu de Dios, notará que se está metiendo en un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu. Donde ya tu carne almática va desapareciendo por completo y usted es regido por un orden divino. Es decir, uno que se ha sometido a las leyes del reino y es regido por el nuevo régimen, que es el del Espíritu. Allí termina su yo, su individualismo. Por eso a veces alguien me dice, es que apóstol, usted cada día como que lo aprieta más a uno y le exige de más demasiado y eso como que es una carga. Bueno, yo no estoy exigiendo nada. Yo estoy mirando que la vida feliz y dichosa está en vivir los principios y las leyes de Dios. Y que tenemos un concepto carnal en nuestra vida que siempre está en contra de rebelarse contra las leyes de Dios. Pablo lo dijo, lean el capítulo 7 de Romanos y encontrarán el conflicto allí de un ser humano que confronta su carne con los principios de Dios. Entonces allí termina su yo, su individualismo. Es decir, ya no hace como cree que debe hacer o como quiere, sino que aprendió a ser regido y gobernado por las leyes del reino. Y entonces el Espíritu Santo le va a dar revelación para que conozca la autoridad de Dios donde quiera que esté. La percibe y no la desconoce. Entonces va a ver la autoridad que tiene como creyente para que la aplique en todas las áreas de su vida, todas las áreas. Ahora, Dios va a depender de ti para usar su autoridad donde quiera que Él quiera. Dios dependiendo del creyente. ¿No es más bien como el creyente dependiendo de Dios? Pues este es un lenguaje más allá. Dios llama a Moisés inexperto, lo encomienda para una tarea y una vez que lo encomienda lo capacita. Cuando Moisés viene de regreso y está frente al mar, el pueblo clamó y Dios le dice a Moisés, ¿y por qué claman a mí? Pero caramba, cuando hay una necesidad no tenemos que clamar a Dios. Pero él le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Entonces, ¿a quién vamos a clamar? No, no es cuestión de clamar. Dijo, toma tu vara y toca el mar y este se dividirá. O sea, era asunto de haberse metido en la autoridad de Dios para que cuando llegara el momento usara la autoridad y no estuviera reclamando a Dios misericordia y que viniera. Y ese es el nivel de conocer las leyes de Dios y los principios de Dios para el reino que vamos a vivir. Esa es la preparación de la amada. Preparada en autoridad. Entonces nos darán la diferencia entre los que oran reclamando promesas, pidiendo misericordia ante las circunstancias, y los que declaran en poder la palabra y suceden las cosas. Todo depende cuánto el creyente viva la palabra. ¿Cuánto usted es uno que la vive en su diario vivir? Usted la va a vivir porque ese es su lugar. Siempre lo fue, la palabra.
Estamos volviendo a la palabra para convertirnos en la palabra viviente, para llegar a ser una expresión de la voluntad de Dios. Cuando usted toma responsabilidad con la palabra, está ejercitando autoridad. Entonces, cada principio y ley espiritual que Dios le va revelando, tiene que apropiarse de ella y ser responsable en ponerla por obra. Es ahí donde va desarrollando la autoridad espiritual. Que a veces podríamos pensar al creyente, encasquetémoslo en una persona que va y se prepara para ser guarda de tránsito. Lo preparan, lo capacitan, le dan toda la teoría, le dan el pito ese, le dan el vestido y todo, y lo mandan y lo ponen allí. Y cuando se formó el troncón, coge el teléfono inmediatamente, por favor, manden la policía que arregle este problema porque aquí esto está mal. Coronel, mande a alguien que venga a controlar esto así porque aquí esto está mal. Dice, pero ¿y quién me está llamando? Es un agente de tránsito. ¿Y usted qué está haciendo? Señor, socorre, ayude, suplico, te ruego. ¿Quién me está llamando? Soy yo. Y luego tú no eres un hijo de Dios. Sí, y entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el poder? Te se capacitó, te enseñó, te dio todo. ¿Por qué no lo usa? Y esa misma preparación es para cuando venga el tiempo de cogobernar en el reino de Dios. La misma palabra es la que le va dando sabiduría para administrar cada área de su vida personal. Hay que comenzar por ahí. Aplicar todas las leyes de Dios a su vida personal para convertirse en las leyes de Dios. Y luego puede ser aplicada a su hogar. Y luego aplicada a la familia. Y luego aplicada a las finanzas. Y entonces funciona, porque en usted hay autoridad de Dios. A medida que recibe la palabra y permite que sea la autoridad final de su vida, va corrigiendo cosas en su proceder diario. Hay muchas influencias en el mundo religioso que nos han acostumbrado a hacer cosas que no eran previstas a través de la palabra, sino que eran más que nada cuestiones religiosas de las iglesias. Algunos están confundidos que el ayudar en la iglesia o hacer cosas en la iglesia que le mandaban a hacer, eso era un ministerio que Dios les había dado, cuando era una responsabilidad que le entregaron en la iglesia. Y no se dan cuenta que solo es una responsabilidad, como hijos que deben de desempeñar. Porque entonces, el día que no están haciendo nada por X circunstancia, ya no hubo más nada que hacer. Entonces ese día perdió el ministerio o le quitaron el ministerio. O se paró el ministerio porque no tiene nada que hacer. La gran equivocación. Pero usted tiene que limpiarse de todo eso, derribando todas esas fortalezas con la palabra y caminar en la revelación de Dios. Va a ir creciendo así en su vida la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Porque el enemigo y todo lo que venga de parte de las tinieblas lo va a tener que respetar porque usted tiene autoridad de Dios. La autoridad lo va a llevar a terrenos donde usted perdió quizá muchas cosas, pero que por la autoridad de Dios usted lo va a recuperar, porque usted está puesto para eso. Me llamaba mucho la atención cuando Dios le prometió, a Abraham le prometió la tierra prometida, la tierra de Palestina. Y pasaron años y años, siglos. La tierra era de ellos. Pero cuando ya estaba Israel frente a la tierra prometida, se le dijo al pueblo de Israel, recupérenla. Digo, pero luego no es de ellos. Sí es de ellos, pero está en manos de otros. Recupérenla. Pero luego no la dio, entonces, ¿qué? No, tenían que recuperarla, reclamarla. Y nosotros se nos ha sido dado muchas cosas, pero hay que recuperarla y hay que reclamarla. Pero hay que conocer las leyes de Dios. Estamos viendo cómo esta nación comenzó con las leyes de Dios. Poco a poco
ha venido dejando las leyes de Dios, se impuso la voluntad humana de las personas y hoy esta nación va camino al caos y al desastre. No hay quien la pare, porque se anularon los principios de Dios y se ha establecido la apostasía espiritual. Si llevamos estas cosas al plano espiritual, vemos que el que no respeta y honra la palabra como autoridad final de Dios y no utiliza las leyes y principios divinos para aplicarlos en su vida, va a tener resultados malos y negativos. El hecho de que Dios le haya dejado la palabra para que usted la reciba y la aplique es para que produzca resultados que Él prometió. Porque vendrá un día sobre la tierra cuando dice que buscarán palabras de Dios y no la hallarán. Pero usted la tiene ahora. Tiene las leyes de Dios. Que no sea que digamos un día, ¿tú conoces las leyes de Dios? Sí, las tengo por ahí en una libreta, déjenlas busco. No, las leyes de Dios hay que estar en nosotros, conocerlas y vivirlas. Si hace las cosas a su manera particular, va a tener malos resultados en su vida. Ese es el punto. Ahora, usted tiene la posibilidad de las leyes espirituales en la palabra. Y si las transgrede, va a tener malos resultados. Vemos muchos creyentes que viven de cualquier manera. Y ellos dicen, bueno, Dios es bueno. Él sabe todas las cosas. Él nos va a ayudar en todo. Las plagas no me van a llegar. El mal no me va a llegar. Él siempre me ayuda. Por su amor y su misericordia. Dependen así. Pero ¿tiene estas personas las leyes de Dios para hacer que funcionen en el reino de Dios? Porque entonces, ¿para qué nos dejó la palabra? Nos dejó la palabra para que nosotros aprendamos los principios y se revelen en nuestra vida, llegando a ser las personas que Dios planeó de verdad. Ustedes tienen, yo creo, habrán leído un libro que dice La gracia viviente. Ya la gracia no está en un libro. Ya la gracia no está allá. ¿Qué es la gracia? Yo soy la gracia. La vivo, la disfruto a plenitud. Que pueda hacer la suya. Entonces, somos la palabra viviente. La palabra misma le ayuda a hacer autocorrección, no transgrediendo las leyes espirituales que Dios le ha dejado, poniendo en práctica los principios que Dios le enseña y habituándose a los principios, va a ver los resultados de bendición de cada uno de ellos. Desde que usted entró en el reino de Dios, está programado para que todo le vaya bien, para que tenga un fluir de bendiciones en su vida y siempre va a tener el respaldo de la autoridad divina de Dios. Por eso es que dice que fuimos bendecidos con toda bendición. Reconozca, la autoridad espiritual viene por cumplir las leyes espirituales de la palabra y ponerlas en práctica. Su vida será muy diferente, se lo aseguro que sí. Algunos ven los principios de Dios solo para que les vaya bien y para no perder el cielo, pero no es así. ¿Ve? Entonces, por eso usted encuentra en algunas Biblias y algunos predicadores y alguien diciendo, oye, muéstrame un versículo que me hable de cuando yo tengo un dolor de cabeza, cómo me lo quito. Muéstrame un versículo de cuando yo voy a hacer un negocio, cómo me sale bien. Muéstrame un versículo de la Biblia. Oiga, así lo aplican, buscando principios así. Pero la Biblia, los principios de Dios no funcionan así. Los principios de Dios son para que estén en su vida. Al estar en su vida, usted funciona de acuerdo a la palabra que Dios le ha dado. Es como cuando un soldado entra al batallón y después se da cuenta que él es un soldado raso y después se da cuenta que hay otros bandos militares mucho más altos y que visten mucho más bonito y tienen más autoridad, hasta que empieza a enamorarse de aquello que dice, no, yo me salgo de aquí, voy a estudiar. ¿Qué es lo que él quiere ver? ¿Cuál es la visión de él? ¿Ganarse un sueldo o tener autoridad para gobernar un pueblo?
Eso es lo que lo define. Entonces debe conocer las leyes, cómo usarlas para cuando esté en ese puesto, saber qué es lo que va a hacer. Ni ser uno que se queda, ni ser uno que se va adelante. O sea, no es un abusador. Entonces, para conocer las leyes de Dios, eso es parte importante, porque a veces decimos nosotros, bueno, vamos a gobernar junto con Dios un universo, pero Dios es justo. ¿Cómo puedo yo gobernar con la justicia de Dios? Dios es santo. ¿Cómo puedo yo aplicar una justicia con santidad igual que Él? ¿Cómo puedo yo decidir en un momento de asuntos en el universo qué piensa Dios? Entonces viene todo eso a pensarse. Pero es aquí donde entra el por qué perdemos la individualidad, el por qué tenemos que morir, el por qué tenemos que dejar de ser, el por qué tenemos que meternos en sus leyes hasta convertirnos en las leyes de Dios. Porque cuando Él habla, está hablando a través de nuestras vidas. Pero hay que pagar ese precio, el precio de dejar de ser para venir a ser, que es el llamado de Dios a nuestra vida. Entonces, nos estamos preparando para el cogobierno del universo. Pero si es que Él gobierna con la palabra, precisamente. Por eso Él nos vuelve a la palabra, para gobernar con la palabra. Porque allí no gobiernan los sentimientos, ni las emociones, o la voluntad propia. Todo eso ha desaparecido en su vida. Ahora están los pensamientos, deseos de Dios. Los sentimientos y las emociones naturales solo son una forma satánica, como dice Mateo 16:23. Tiene que haberse pegado tanto a los principios de Dios de tal manera que se funda con ellos, hasta el punto que usted sea uno con el Señor. Entonces ya no vivirá usted, no decidirá usted, ya usted no existirá. Es decir, puede decirlo, ya usted en su vida propia ya no vive. Claro, aprender el verso que dijo Pablo es diferente, pero la experiencia que él tuvo fue otra. Pero por algo hay que empezar. Empezamos por aprender el verso, a meditarlo, a saborearlo. Pero ahora entramos en el proceso y en el proceso hay que dejar de ser. Y a veces es doloroso. Tendrá que asumir la entidad de lo que es ser una nueva criatura. Por eso es que usted aquí está puesto bajo autoridad, para que aprenda a responder ante autoridad, para adquirir el carácter de Yahshua, que será lo que reinará en el reino espiritual, en el más allá. Algunos solo piensan en coronas, galardones, y cosas de esas. Y saben, pues yo tengo que trabajar por mi corona, por mi galardón. Y ven eso como cosas que van a poseer como para mostrarle a otros. Pero ese no es el propósito. El propósito de la amada va mucho más allá que eso. Eso es de una niñez. Claro, algunos se quedarán con ese pensamiento, pero no el que piensa ocupar el lugar para el cual Dios le llamó y aquel a quien Dios le revela su posición y el propósito con el cual lo llamó. Porque es como si dijera, alguien va a casarse, consigue la esposa y le revela el propósito. Mi deseo es tener una prole de hijos para darle la riqueza que yo tengo. Y entonces ella dice, bueno, yo sí me caso y disfruto la riqueza, pero hijos no piensen en eso. El propósito lo tira por la ventana. Tiene que conocer el propósito y pagar el precio del propósito al cual se comprometió. Si miran esto, ¿qué dice la escritura? Pensemos en las estrellas como brillan, unas más que otras, dijo Pablo. Pero Daniel 12:3 dice, algunos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. También está el resplandor de los entendidos. Pablo a los Corintios les dice, y esto quizá les ayude, una es la gloria del sol, otra de la luna y otra la de las estrellas. Y cada estrella es diferente la una de la otra en brillo. Profundicen ahí. En uno de los libros apócrifos
Dice que cada alma redimida sube a ser una estrella en el firmamento para brillar. Romanos 2:7 nos da un vislumbre del misterio. ¿Qué es lo que buscamos en realidad con la sumisión a la autoridad? Los científicos dicen que esas estrellas son bolas de fuego, de gas, que tienen luz propia. Todo es una teoría. Allí no ha ido nadie. En una de las crónicas espirituales del fin de los siglos, dice que al final las estrellas bajarán del cielo personificadas para reinar con el rey y su reino. Y eso lo saca uno de un pensamiento, pensar qué es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Lo que en verdad quiero decirle es que no se consagren o busquen a Dios por las cosas naturales de su mente, por los intereses personales, porque son cosas muy pobres y vergonzosas. Usted debe pensar en un más allá de lo natural, en su mente. Porque mire usted, cuando se muere un creyente que es músico, dicen algunos, se fue a tocar el arpa allá delante del Señor. Se fue a tocar la trompeta delante del Señor. Estaba tocando trompeta delante del Señor. Oiga, tienen un mundo tan corto que no ven más allá de la nariz. Creen que como es aquí, es allá. Su gloria es esa. No pueden pensar más allá. Como apóstoles de este pacto, oramos porque se les abran los ojos del entendimiento y se den cuenta que las cosas allá no son como acá. Y traspasen ese velo y admiren la gloria venidera. No son comparables con lo que aquí se vive. Usted está aquí adquiriendo el espíritu de administración en todas las áreas para ejercitar administración en el reino donde los sentimientos naturales no entran. Por lo tanto, es importante que comprendiendo esta verdad ampliemos nuestra mente. No nos imaginemos un cielo con las cosas naturales y empecemos a usar las leyes de Dios aquí para convertirnos en leyes espirituales hasta que podamos fundirnos con ella. Y al suceder esto, tu vida espiritual va a cambiar, tu entorno va a cambiar y tu relación con Dios va a ser una, porque es la parte importante por las leyes de Dios, conociéndolas y viviendo. Amados, nos estamos preparando para algo grande y algo glorioso. Está más allá de todo lo que pueda ser. Es tan glorioso lo que nos espera que no se necesita el sol porque vamos a brillar con el Señor. No se necesita la luna porque vamos a estar en ese mismo poder de gloria, de luz en el mundo. Entonces hay algo grande, hay algo glorioso, inimaginable. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pedro, siendo que todas estas cosas han de ser desechas, preparémonos para vivir el reino eterno, inconmovible con Dios el Señor. Mis amados, bendecidos con toda bendición, y vivamos para la gloria de Dios hoy y siempre.